Nosotros tenemos muchas anécdotas de cómo han surgido algunas instituciones en nuestro medio. Cuando trabajábamos, por ejemplo, en Milpo, nos encontramos en una visita a la Churca, que viene a ser un testimonio de nuestros antepasados, porque ahí se encuentra arte rupestre. Y en alguna ocasión, un joven hizo conocer esto al amigo Fernández Aliaga de Guariaca. Pero un ingeniero se enteró de esto y se llevó como descubridor de este arte rupestre, ¿no? Entonces nosotros ya estamos hablando más o menos del año de 1971, 72, y dijimos, ¿no? Si tuviésemos nosotros acá en Cerro de Pasco la Casa de la Cultura, no se apropiarían fácilmente de tantos vestigios históricos que tenemos. Allí surgió justamente la idea de por qué no gestionar una Casa de la Cultura, como se llamaba ese entonces. Fuimos, viajamos, encontramos a un señor tal Lirimisa, y nuestro gran amigo Julio Valdeón, también impulsor de la cultura nuestra. Por fin, pasando tantos años, logramos que por fin se tenga pues una filial del Instituto Nacional de Cultura, y lo inauguramos apoteósicamente en el Cine Teatro Grau, ¿no? Nombrando como primer director a don César Pérez Arauco. Flor de nieve serreñida, sufro por ti mi partida. Hay que remontarnos a principios de los 90, cuando por iniciativa de algunos colegas del Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional Pasco, en ese momento Consejo Departamental Pasco, se vio la necesidad de dotar a los hijos de los trabajadores de Cerro de Pasco de una escuela de formación profesional, pero inicialmente nació con la idea de buscar la creación de una escuela de periodismo. Y con esa idea se hicieron las primeras gestiones. Estuvo a cargo del extinto y recordado Eduardo Mayindupa Punto. Lo acompañó, lógicamente, un grupo selecto de periodistas colegiados, entre ellos Desiderio Tazaponce, que en paz descanse, Willy Morón Fonseca, que de igual forma se nos adelantó, Orlando Medrano y otros colegas, y también algunos que todavía nos acompañan, como Pepe Alfonso García, entre otros. Esta idea de crear como escuela de periodismo no prosperó, porque ya para ese entonces habían indicios en otras universidades que se iban creando facultades de comunicación social. Entonces se viró un tanto el proyecto y solicitaron pues con esa idea de crear una escuela de periodismo a la universidad, y la universidad hizo los estudios necesarios y finalmente aprobaron en su consejo universitario y probablemente en su asamblea universitaria. De eso no estoy enterado. Tampoco he participado en las gestiones, pero sí hemos coadyuvado con acuerdos a nivel del Colegio de Periodistas del Perú para que esta idea se cristalice, y finalmente se logró pues la creación de la Escuela de Formación Profesional de Ciencias de la Comunicación, pero adscrita a la Facultad de Ciencias de la Educación. Entre el llanto de tus ojos, la adversidad va truncando. De nosotros, todos los que estábamos imbuidos en la radio, en la televisión, algunos habíamos hecho un poco de prensa. Yo, por ejemplo, trabajaba en el boletín municipal de la Municipalidad Provincial de Pasco, y el único profesor que había hecho estudios de periodismo era Desiderio Tazaponce, había estudiado en la Universidad Mayor de San Marcos. Pero teníamos muchos periodistas empíricos, ¿no? Por ejemplo, Pepe Alfonso García, conductor por muchos años de Panorama Deportivo, con quien yo colaboré como narrador deportivo, ¿no? En Panorama Deportivo, que también, dicho sea de paso, fue fundado por los años 60 por César Pérez Arauco. Teníamos, por ejemplo, a los hermanos Casquero, que hacían periodismo, y de la misma manera los hermanos de Centromín Perú, que también editaban, por ejemplo, El Serrano, El Pasqueño, etc. Y así. Y me impone el no verte,
momento la Facultad de Ciencias de la Educación contaba solamente con sus escuelas de educación inicial, educación primaria y educación secundaria, pero se necesitaba incrementar la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y lo mismo ocurrió con la Escuela de Derecho. Entonces la nomenclatura de la Facultad de Ciencias de la Educación tuvo que cambiar, y a partir de ese momento ya hubo en 2 oportunidades que se cambió la nomenclatura, inicialmente como la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación Social, luego al incorporarse Derecho como Facultad de Ciencias de la Educación, Comunicación y Derecho, hasta que logramos el 2013, el 2014, cuando tuve la suerte de dirigir la Escuela de Ciencias de la Comunicación, separarnos, independizarnos de la Facultad de Ciencias de la Educación, pese a la férrea resistencia de ese entonces decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, pero en asamblea universitaria y gracias a un apoyo decidido de exalumnos, que ahora son exalumnos, pero en ese momento formaban parte del tercio estudiantil, como Soledad Ramos, por ejemplo, que me cedía su espacio porque yo no era parte de la asamblea universitaria. Entonces tenía que sustentar, fundamentar por qué necesitábamos convertirnos en facultad, porque ya en el 2011, con la presidencia de Clever Meléndez Gamarra, se había logrado, por ejemplo, la creación de la Facultad de Medicina. Y aprovechando ese ímpetu, también se logró la creación de las facultades de Derecho, de Ciencia de la Comunicación, la Facultad de Ciencias Empresariales y una más. Pero todo quedó simplemente en nominación, pero no había cuándo se implementen estas nuevas facultades. Es por eso que a partir de 2013, 2014 logramos implementar ya la facultad y ahora podemos decir que somos una facultad independiente, con autonomía administrativa, académica, económica, con alumnos, con egresados, con todas las oficinas necesarias para desarrollar actividades ya como facultad. De Ciencia de la Comunicación se ha creado pues con la finalidad de dar oportunidad a los jóvenes de Cerro de Pasco, ¿no? En una nueva opción que podría decirse que era muy ajena a la tradicional escuela de periodismo, porque la Escuela de Ciencia de la Comunicación se ha generado con la única opción de dar mayor oportunidad laboral a los egresados. Tal es así que tenía en el principio un perfil inicial que se creó para que los jóvenes se formaran como productores de radio, como productores de televisión, como publicistas y como gerentes operadores de empresas de comunicación. Entonces, eso era la vitalidad de la creación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y se hizo realidad, ¿no?